La palabra más sonada en estos últimos tiempos, COVID-19. Me causó curiosidad haberme enterado que hace ya un siglo hubo una pandemia que, según los historiadores, se cree que ha sido el evento más mortífero en la historia de la humanidad. Sí, fue conocida como la gripe española y llegó a afectar a la tercera parte de la población mundial y causó la muerte de 2.5% de los habitantes de todo el planeta. Curiosamente, algunas publicaciones sugieren que el virus tuvo origen en Asia. Sin embargo, el primer paciente con síntomas de la gripe española se halló en los Estados Unidos en marzo de 1918. Sorprendentemente, en el mes de mayo, la onda expansiva de la gripe abarcaba a Italia y España, pero además afectó a la India, toda China, Japón y se propagó también por todo el norte de África. Ya para el mes de junio había llegado a Australia. Vale destacar que no se pudieron escapar los países como Alemania, Suiza, Austria, Hungría, Bulgaria, Grecia, Polonia y Rusia. Todos estos países fueron afectados por la pandemia de la gripe española. Para el mes de octubre de 1918, la gripe española alcanzó nuestro país Venezuela, que para ese entonces tenía una población de aproximadamente 3 millones de habitantes. El 75% de los venezolanos vivía en condiciones de miseria, insalubridad y analfabetismo. Los servicios sanitarios eran precarios y prácticamente inexistentes, y en el campo se disponía de un médico por cada 5.000 personas. De cada 1.000 niños, un aproximado de 120 morían antes de cumplir el año de edad. La expectativa de vida era inferior a 42 años y el 50% de los que fallecían no tenían diagnóstico de causa de muerte. Esta información me sorprende. 1 de cada 4 venezolanos era portador de tuberculosis y la población estaba expuesta a numerosas enfermedades endémicas y brotes epidémicos recurrentes de paludismo, fiebre amarilla, viruela, peste bubónica, sarampión, difteria y hasta lepra. En ese escenario de miseria y desnutrición, no muy distinto al resto de países no desarrollados, se registró el primer caso de gripe española en un soldado el día 16 de octubre en la ciudad de La Guaira. Lo sorprendente de todo esto fue que al final del día eran 40 los soldados contagiados con la gripe española y en tan solo 24 horas el número llegó a 500 personas infectadas. Ya para finales de octubre comenzaron a diagnosticarse casos en toda Caracas. Además, fueron afectados Carabobo, Cojedes, Falcón, Bolívar, Zulia, Mérida, Trujillo, Táchira y Apure. Afortunadamente, una junta central de médicos en Caracas, presidida por el doctor Luis Racetti y conformada por representantes de parroquias y estados, coordinaron las medidas sanitarias para el control de la pandemia. Debido a la preocupación y la propagación del virus, se habilitaron hospitales en casas, se suspendieron actividades escolares, todas las iglesias cerraron sus puertas, se cerraron también los teatros y se prohibieron actos públicos y todo tipo de fiesta. La gente comenzó a llamar a esta crisis la madre de las pandemias. El pánico y la incertidumbre se habían apoderado de la población. Comercios cerrados, escasez de productos básicos, colapso de servicios públicos y toda la vida cotidiana afectada por los cambios a causa de la pandemia. La situación fue tan deprimente que las familias, cuando tenían la oportunidad de verse, sus conversaciones giraban alrededor de cuántos familiares habían perdido a causa de la gripe española. Era un ambiente difícil de tolerar, ya que muchos galpones fueron usados como centros de ayuda médica y muchos de ellos estaban al aire libre. Se podía ver cadáveres amontonados en las calles, filas de procesiones, las funerarias y casas velatorias no eran suficientes y en los cementerios había déficit de urnas y sepultureros. Era un ambiente realmente deprimente. Esta pandemia del siglo XX golpeó mucho más a los países pobres que a los desarrollados.
A pesar de que los datos estadísticos eran difíciles de obtener, se ha estimado que solo en China murieron unas 30 millones de personas. La pandemia también alimentó la xenofobia, racismo y conductas clasistas. Por ejemplo, en el oeste de los Estados Unidos se acusaba a inmigrantes chinos de haber llevado la enfermedad, y los chinos a su vez acusaban a los misioneros occidentales. Los españoles se dedicaban a culpar a los portugueses de ser los responsables de la gripe. En la ciudad de Nueva York se acusaba a los inmigrantes italianos que habitaban los suburbios pobres de la ciudad. Y en Sudáfrica se acusó a los negros de ser los causantes de esta pandemia. Y así sucesivamente. En varias partes del mundo también había mucha confusión. En fin, desde 1918 a 1920, esta pandemia cobró la vida de aproximadamente 100 millones de personas en el mundo. Según los analistas, estas evidencias sugieren que en cualquier momento podría surgir una nueva pandemia con potencialidad de producir tal vez hasta 300 millones de muertes. ¡Uf! Querido amigo, me tomé estos minutos para mencionarte sobre estos sucesos del siglo pasado, ya que son muy parecidos a todos los acontecimientos de este tiempo actual en el mundo. Además, siempre es bueno saber qué ha pasado a través de la historia para poder ver las cosas desde otra perspectiva. Después de enterarme de todos estos sucesos, surgieron estas preguntas que en lo personal le hice una y otra vez a Dios. Señor, ¿por qué está sucediendo todo esto? ¿Y qué dice tu palabra de todos estos acontecimientos? Después de hacer varias veces esa pregunta, me encontré con un mensaje en mi móvil que decía: Pastor Josué, lea Isaías 24 y se dará cuenta cómo Dios le revela al profeta palabra para estos tiempos. Y así lo hice. Por eso ahora te lo comparto. Aunque no voy a leer todo el capítulo, permítame mencionarle algunos versículos porque pareciera que fue escrito para este tiempo. De hecho, solo con el título ya me comienzo a preocupar. Y dice así: Juicio universal. Miren, el Señor arrasa la tierra y la devasta, trastorna su faz y dispersa a sus habitantes. Lo mismo les pasará al sacerdote y al pueblo, al amo y al esclavo, a la señora y a la esclava, al comprador y al vendedor, al prestamista y al prestatario, al acreedor y al deudor. ¡Guau, amigos! Esto es precisamente lo que está sucediendo. Todos quedamos desconcertados una vez que esta pandemia comenzó a expandirse por el mundo y ahora hemos quedado separados. El pastor de sus miembros, el jefe de sus empleados, la madre de su servidumbre, el comerciante de su cliente, el contratista de su contratado, la banca de las finanzas. Continúo mencionando algunas palabras más que el profeta dijo en este capítulo. El mundo se marchita y desfallece. Desfallecen los notables de la tierra. Aquí abro otro paréntesis. Este virus no ha respetado estrato social o poder adquisitivo, ni posición política, y mucho menos títulos académicos. Ya hemos visto a través de las redes que hasta presidentes y reyes han sido afectados por el coronavirus. Esto es tremendo. Continúo, la tierra yace profanada, pisoteada por sus habitantes, porque han desobedecido las leyes, han violado los estatutos, han quebrantado el pacto eterno. Permítame ir abriendo algunos paréntesis más. ¿Sabe lo que es profanar? Tratar sin debido respeto una cosa que se considera sagrada. Óyeme, la profanación en los últimos tiempos es abrumadora. Hoy por primera vez voy a mencionar cosas que no había dicho. Vivo en un país en donde el respeto por lo sagrado se ha perdido. Además, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Ya la gente no tiene respeto por el prójimo. En este país casi nadie respeta a las autoridades militares. Los vendedores perdieron el respeto por sus clientes, los jefes perdieron el respeto por sus empleados y viceversa. Incluso algunos ministros del evangelio perdieron el respeto por sus feligreses, y ni hablar de los políticos por el pueblo. Hemos visto cómo el hombre ha vendido sus principios y
por consiguiente ha perdido el respeto por la vida. Por eso es que vemos personas abusando con los precios de los productos. Cuando algo escasea, en vez de pensar en ayudar al prójimo, buscan la manera de sacar provecho a la situación, y la especulación se ha convertido en la tarjeta de presentación de los maleantes del comercio. Permítame explicarle algo, porque tal vez estés en este mismo instante pensando: pastor, eso está muy bien para este país, pero en los países europeos no pasa eso que usted dice de la especulación de productos, ni tampoco del irrespeto a las autoridades, ni mucho menos de tráfico de combustible, etcétera, etcétera. Sí, cierto, pero en esos países europeos y varios estados de Estados Unidos de América se ha perdido el respeto a lo sagrado que es la vida, y son países que en los últimos años han apoyado la agenda LGBT, el homosexualismo, el lesbianismo. Han sido países que han aprobado el aborto, y sus ciudadanos presentan altos índices de divorcios, alcoholismo y drogadicción, en fin, etcétera y etcétera. Por eso el versículo 6 dice: una maldición consume a la tierra y los culpables son sus habitantes. Aquí abro otro paréntesis, amigo, y discúlpeme que nuevamente me detenga para abrir estos paréntesis, pero quiero explicar bien mi punto de vista. Algunos me han preguntado: pastor, ¿usted cree que todo este mal lo ha enviado Dios? Y mi respuesta es no. Dios no ha enviado este mal, pero sí lo ha permitido a causa del pecado del mundo. Aquí claramente lo dice el profeta en el versículo 6. Y los culpables son sus habitantes. Claro, porque si me quedo leyendo solamente los primeros versículos y no avanzo para entender el contexto de estos textos, me quedo pensando que Dios fue quien envió todo este mal. Pero qué bueno que el profeta lo aclara, haciéndonos ver que los habitantes se han corrompido, han ocasionado con tanto pecado este mal sobre la tierra. Cuando leo el siguiente versículo, el número 8, me pongo un poco tenso. ¿Sabes por qué? Porque estoy seguro que esto que voy a decir va a ofender a muchos. Pero oiga lo que dice: cesó el ritmo de los tambores, se aplacó el bullicio de los que se divierten, se apagó el júbilo del arpa. Una de las cosas que más me sorprende en este momento es, además de tener las iglesias cerradas, es ver cómo los altares de adoración han tenido que apagar luces y sus instrumentos. Wow. Aquí hay para todos. ¿Será que Dios le está hablando a aquellos adoradores que se dejaron seducir por su propia adoración? Y cayeron en la trampa de decir: bueno, yo ya no voy a ese pueblito a cantar, ya no voy a esa iglesita a tocar, yo ya no toco en ese escenario porque no tiene los requerimientos técnicos que mi nivel ministerial exige. Amigos, no estoy en contra de las exigencias y mucho menos de la excelencia, no. Para nada. Yo sé que cuando se trata de adorar a Dios hay que hacerlo con excelencia, y hasta cierto punto se puede exigir algunos términos, pero lo digo porque recuerdo muy bien que en mi país ya hace más de 10 años que muchos cantantes dejaron de venir a ministrar porque la crisis que nos envolvió nos imposibilitó de darles las cantidades de dólares que muchos de ellos exigieron, y lo digo con propiedad. Y sé de qué estoy hablando, porque le pedimos a muchos grupos y artistas y también a predicadores que vinieran a este país a sembrar en tiempo de crisis, y sus respuestas fueron: nuestras agendas están full de compromisos con otros países. Me da tristeza, porque ahora no solo Dios está tratando con el mundo secular, sino también con los ministros dentro de cada casa. Adoradores de las iglesias locales, tal vez estés pensando: bueno, eso es solo con los adoradores famosos. Pero también esto es para ti, que solo ministras en el altar y no conoces al Dios que adoras, que necesitas las audiencias y los aplausos para sentir que lo estás haciendo bien. Y Dios te está diciendo: quiero tu adoración, pero desde tu propia casa. Continúo con el versículo 10. Cerrado está el acceso a toda casa. Amigos,
Dios nos está llamando a reflexionar. Meditemos en todo lo que está en este capítulo. ¿Quién iba a pensar que todos íbamos a pasar un tiempo de cuarentena en nuestras casas y que nadie pudiese entrar, ni siquiera los hijos, para visitar a los padres o los nietos a sus abuelitos? ¡Wow! Esto es algo sorprendente. Dios nos está llamando a reflexionar. Pero me alegra saber que en este capítulo el profeta habla de un remanente. Dice en los versículos 14 al 16: el remanente eleva su voz. Desde el occidente aclama la majestad del Señor. Glorifiquen al Señor. El nombre del Señor sea exaltado. Desde los confines de la tierra oímos cantar: gloria al justo. Óigame, esto todavía no va a parar. Pero mientras la crisis continúa y nuestra fe sigue siendo probada en medio de este tiempo, no me quedaré de brazos cruzados. Unámonos al remanente de Dios para declarar: gloria al justo, al que vive por los siglos de los siglos. Y voy a leer el último versículo de este capítulo, porque es lo que estamos viendo con nuestros propios ojos. El versículo 23 dice: la luna se sonrojará y el sol se avergonzará, porque sobre el monte Sión reinará el Señor Todopoderoso. Mire todo lo que estamos viendo con estas señales que se están viendo en el cielo. Saque sus propias conclusiones y abramos nuestros ojos. Terminaré leyéndoles un pasaje más que está en Santiago capítulo 4, versículo 8 en adelante. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes. Purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros, porque tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Ahora escuchen esto, ustedes que dicen: hoy y mañana iremos a tal y cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Toda esta jactancia es mala. El último versículo dice: el mal está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le será contado por pecado. En muchas ocasiones he dado mensajes que alientan e inspiran. Sin embargo, en esta ocasión estoy obedeciendo a la voz de Dios. Porque si no digo todo lo que acabé de mencionar, no quiero el día de mañana, sabiendo hacer lo bueno y no haciéndolo, que me sea contado por pecado. Con mucho amor en Cristo, su servidor y amigo, Pastor Josué Zubiandi. Que Dios les bendiga a todos.